Cuando eras niño, ¿recuerdas cuántas veces te dijeron no llores, no te enfades, no digas eso? Nos enseñaron a callar las emociones, pero nunca a entenderlas. Y ahora, con los años, cargas con silencios que pesan más que las palabras, reacciones que no elegiste, decisiones que tomaste desde el cansancio, no desde la claridad. Pero aquí estás, porque algo dentro de ti intuye que aún puedes cambiar la forma en que te hablas, en que respondes, en que vives. No necesitas 1000 consejos, solo necesitas una dirección clara y la voluntad de empezar. En este video, voy a compartir contigo 14 códigos estoicos que han resistido siglos y que hoy pueden ayudarte a recuperar lo que nunca debiste perder: tu paz interior. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuántos años llevas reaccionando igual, lo que importa es lo que elijas hacer hoy. Y si te quedas, puede que descubras que ser fuerte no es resistir más, sino responder mejor. Aprende a decir no sin sentir culpa. ¿Cuántas veces dijiste sí cuando por dentro todo en ti gritaba no? ¿Cuántas veces callaste tu incomodidad solo para no herir a alguien, para no parecer egoísta, para que nadie te juzgara? Decir que sí es fácil. Nos enseñaron a hacerlo desde niños, a complacer, a evitar el conflicto, a sonreír incluso cuando algo no nos hace bien. Pero llega un momento en la vida donde cada sí que das sin convicción se convierte en una herida pequeña, invisible, silenciosa, pero profunda. Y un día, sin darte cuenta, te despiertas agotado, no por lo que haces, sino por todo lo que aceptas en contra de ti mismo. Aprender a decir no es frialdad, es respeto. Es una forma de declarar: aquí estoy, esto soy, y eso no me sirve, no me hace bien, no lo elijo. El estoico no busca caer bien, busca vivir bien. Epicteto lo dijo sin rodeos: ningún hombre es libre si no sabe negarse a lo que lo debilita. Y es que hay muchas formas de debilitarse sin darse cuenta: aceptar invitaciones por compromiso, decir que sí a favores que agotan, permitir que los demás decidan por ti solo para no incomodar. Poco a poco, cedes territorio, tu tiempo, tu energía, tu paz, hasta que tu vida ya no te pertenece. Pero la verdad es que nadie te roba tu tiempo, tú lo entregas. Nadie cruza tus límites, tú los difuminas. Y nadie te obliga a decir que sí, tú lo eliges. Desde un miedo que aprendiste hace tiempo, el miedo a decepcionar. Y ahí está el origen de muchas cargas emocionales: el temor a decepcionar a otros antes que el coraje de ser fiel a ti mismo. Pero aquí viene la paradoja que pocos ven muchas veces. Decepcionas más por no poner límites que por ponerlos, porque un sí sin alma se nota. Y al final, traicionarte a ti mismo para no incomodar a los demás solo termina incomodándote a ti. Entonces, ¿cómo empezar a decir no sin sentir culpa? La clave está en comprender que el no es rechazo, es claridad. Decir no con respeto no destruye relaciones, las ordena. Y si una relación no sobrevive a un no honesto, entonces no era una relación, era un intercambio disfrazado. Puedes empezar por frases simples, no agresivas, no defensivas, solo firmes. No me es posible ahora. Gracias por pensar en mí, pero en este momento no puedo. Necesito priorizar otras cosas. Prefiero no comprometerme si no puedo dar lo mejor de mí. Son formas de decir: mi energía vale, mi tiempo cuenta, y no estoy dispuesto a regalarlo por miedo. No necesitas justificar cada no. No necesitas escribir un ensayo cada vez que decides cuidarte.
Quien te aprecia de verdad no necesita explicaciones. Y quien las exige constantemente, quizás solo te quiere disponible, no presente. Recuerda esto: no decir no también es una decisión, una que cargas tú, una que nadie más entiende, y una que, con el tiempo, pasa factura en forma de agotamiento, frustración o resentimiento. Pero estás a tiempo de cambiarlo, porque cada no que dices con conciencia es un sí que te das a ti. Un sí a qué: a tu descanso, a tu dignidad, a tus verdaderas prioridades, a eso que tu cuerpo y tu alma necesitan, pero que tú mismo postergas por miedo a quedar mal. Y aquí entra una de las prácticas estoicas más importantes: la alineación entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cuando esa coherencia se rompe, algo dentro de ti se fractura. Pero cuando aprendes a poner límites desde la serenidad, desde la firmeza interior, comienzas a sanar esa fractura invisible. No es magia, es práctica. Empieza por una situación, una sola, esa que te incomoda pero que sigues aceptando por costumbre. Escríbela. Luego, escribe la forma más amable y firme de decir no. Léela en voz alta, siéntela, y cuando llegue el momento, dilo, no con rabia, no con culpa, con claridad, porque cada vez que lo haces, fortaleces un músculo emocional que estaba dormido, el de la autodefinición. Y si sientes miedo al hacerlo, recuerda: lo nuevo siempre incomoda, pero más incomoda vivir años atrapado en roles que no elegiste, solo por no saber decir una palabra de 2 letras. No. Este principio está profundamente relacionado con otro eje del pensamiento estoico: la dicotomía del control. No puedes controlar cómo reaccionarán los demás. Solo puedes controlar lo que eliges permitir. Y elegir no permitir lo que te daña no te hace duro, te hace sabio. También conecta con la práctica del amor fati: aceptar tu naturaleza, tu camino, tu paz como parte esencial de la vida que eliges honrar, y parte de ese amor por el destino es cuidar de ti, sin miedo a incomodar a quienes esperaban otra versión tuya, una más complaciente, más dócil, más disponible. Pero tú ya no estás aquí para agradar. Estás aquí para ser, para vivir en paz con lo que decides, con lo que aceptas, y sobre todo, con lo que rechazas con respeto. Y aquí viene una idea que puede sorprenderte. Decir no puede ser un acto de amor, porque al proteger tu energía, te vuelves mejor para ti y más verdadero para los demás. Porque cuando tú estás en paz, dejas de proyectar expectativas, dejas de explotar emocionalmente, dejas de cargar con lo que no te corresponde. Así que, la próxima vez que sientas ese impulso de decir sí por miedo, respira y pregúntate: ¿qué me estoy negando a mí por no saber negarme a esto? Y ahora, me gustaría saber cuál fue la última vez que dijiste sí y te arrepentiste después. Y si hoy decides que esa fue la última vez, porque en el siguiente código que veremos, hablaremos de algo profundamente conectado con este: la necesidad de explicarte constantemente. ¿Y por qué el sabio ya no da tantas explicaciones? No estás obligado a explicarte. ¿Te has encontrado alguna vez justificando tu paz como si fuera una culpa? Explicando por qué decidiste alejarte. ¿Por qué ya no respondes igual? ¿Por qué no te involucras tanto, como si tu tranquilidad necesitara la aprobación de los demás? A veces, parece que vivir con claridad molesta más que vivir en el caos. Y lo más paradójico es que, cuanto más te explicas, menos te entienden. El sabio no discute, no se defiende, no se excusa. Actúa en coherencia con sus principios y deja que sus acciones hablen por sí solas.
porque quien necesita que todo le sea explicado no busca comprenderte, busca controlarte. Ahí es donde la sabiduría estoica cobra su verdadero sentido. Marco Aurelio lo resumió con una claridad serena: elige no ser herido y no lo serás. Tú eliges si esa crítica te atraviesa o no, si esa mirada ajena altera tu camino o no, si ese juicio externo te obliga a justificar tu decisión o simplemente la mantienes en paz. Hay momentos en que guardar silencio no es callar por cobardía, sino proteger tu energía. No todos merecen acceso a tus razones, especialmente cuando esas razones ya son claras para ti. Aprender a no explicarte a toda costa es una forma de madurez emocional. No es arrogancia, es discernimiento. No todo merece respuesta, no todo merece justificación, y no todo el mundo tiene el nivel de conciencia necesario para entender tu proceso. ¿Para qué desgastarte, traduciendo tu evolución a quienes aún no quieren escucharse a sí mismos? Piensa en esas conversaciones donde sentiste la necesidad casi automática de defender tu decisión. Tal vez alguien te cuestionó por no asistir a un evento, por cambiar tu estilo de vida, por cortar una relación que te drenaba. Y tú, en lugar de mantener tu centro, empezaste a justificarte, a explicar cada paso, cada elección, cada matiz. Y al final, ¿qué sentiste? ¿Te entendieron más? ¿O solo sentiste que te vaciaste para que otro se sintiera cómodo con lo que ya no eres? El silencio estratégico no es indiferencia, es protección, es comprensión profunda de que no estás aquí para convencer a nadie. Estás aquí para ser fiel a lo que has comprendido, y esa fidelidad a uno mismo, a veces, exige callar, no por miedo, sino por claridad. Una de las prácticas más poderosas dentro del estoicismo es observar los pensamientos sin reaccionar. Y eso también aplica a los pensamientos ajenos. Cuando alguien te juzga, cuando no entiende tu cambio, cuando espera una explicación, detente, respira y pregúntate: ¿este momento requiere una explicación o firmeza en mi camino? Séneca decía que las palabras deben ser pesadas, no abundantes. El sabio no da discursos para validar su verdad. Sabe que su verdad no necesita adornos, solo necesita presencia. La ciencia también respalda este principio. Estudios en psicología muestran que las personas que sienten la necesidad constante de justificarse experimentan mayor ansiedad, menor autoestima y una sensación de descontrol, mientras que quienes cultivan la autoafirmación silenciosa desarrollan mayor resiliencia emocional y una identidad más estable. Entonces, ¿cómo empezar a aplicar esto en tu vida cotidiana? Primero, observa, reconoce esos momentos donde sientes la urgencia de explicar. Luego, pregúntate si esa explicación nace del amor o del miedo, si lo haces para construir o para defenderte. Cuando detectes que tu energía se está yendo en justificar lo que ya es claro para ti, detente, respira y elige el silencio. No el silencio pasivo que acumula resentimiento, sino el silencio activo que dice: no voy a invertir más palabras en algo que ya elegí con conciencia. Una frase que puedes tener a mano en estos momentos: prefiero mantener mi energía en lo que construyo, no en lo que tengo que defender. Esa frase no confronta, no agrede, pero marca un límite y te devuelve el control. Este principio se conecta directamente con la dicotomía del control. No puedes controlar lo que otros piensan de ti, pero sí puedes controlar si participas en esa narrativa o te mantienes en tu camino. También se enlaza con el amor fati, aceptar el curso de tu vida, aunque no todos lo comprendan. Y con la premeditatio malorum, anticipar que muchos no entenderán tus decisiones y que eso también está bien.
El elemento más sorprendente es este: explicarte menos. Te libera más, porque cada vez que decides no justificar tu paz, creces internamente, te fortaleces y comienzas a caminar con una ligereza que pocos conocen, la ligereza de no tener que ser aprobado para sentirte válido. Ahora, una invitación: reflexiona por un momento. ¿Cuántas veces en tu vida diste explicaciones que nadie merecía? ¿Cuántas veces hablaste demasiado solo para evitar el juicio de otro? Y si hoy decides que no necesitas justificar lo que te da paz, porque en la siguiente clave vamos a explorar algo que completa este principio: la capacidad de mantener la calma, incluso cuando todo a tu alrededor exige una reacción. Y ahí es donde el verdadero estoico encuentra su poder. Recuerda que el impulso es el enemigo. ¿Cuántas veces dijiste algo que no querías decir solo porque no pudiste detenerte a pensar? ¿Cuántas veces enviaste ese mensaje con rabia, con decepción, con orgullo herido? Y luego, al leerlo horas después, sentiste que no eras tú quien lo escribió, sino una emoción hablando por ti. A todos nos ha pasado ese impulso que no pide permiso, que se adelanta a tu conciencia y toma el control. Reacciona por ti, decide por ti, y muchas veces arruina por ti en ese instante fugaz. Entre lo que sientes y lo que haces se encuentra tu libertad, pero también tu esclavitud. Si no logras poner un freno, Séneca lo decía con dureza y verdad: el que es dominado por la emoción es esclavo de sí mismo. No hace falta que venga nadie a encadenarte. Tú mismo, sin darte cuenta, te conviertes en prisionero del impulso. Y lo más peligroso es que ese impulso no siempre grita. A veces susurra, se disfraza de urgencia, de justicia, de esto no lo puedo dejar pasar. Pero el resultado casi siempre es el mismo daño innecesario. Palabras que sobran, decisiones que luego pesan. La filosofía estoica nos enseña que todo lo que haces sin pensar se convierte en tu debilidad, porque no es fruto de tu criterio, sino de tu reacción. Y reaccionar no es lo mismo que responder. La reacción nace de la emoción inmediata, la respuesta nace del discernimiento. La diferencia entre ambas es una pausa. Un solo segundo de pausa puede salvar una relación, una reputación, una noche entera de insomnio. El problema es que hemos normalizado actuar en caliente. Nos educaron para no dejarse, para decir lo que uno piensa sin filtro, como si la espontaneidad fuera un valor absoluto. Pero lo que no nos dijeron es que pensar no es lo mismo que sentir, y que no todo lo que sentimos debe ser expresado, al menos no de inmediato. En ese sentido, el estoicismo no te invita a reprimir lo que sientes, sino a comprenderlo antes de actuar, a no ceder el timón de tu vida a emociones que son pasajeras. Imagina que cada emoción fuerte que aparece es como una tormenta. Gritar, contestar, discutir, tomar decisiones bajo ese cielo nublado. Es como salir a navegar sin visibilidad. El sabio no sale al mar en plena tormenta. Espera, respira, observa, y cuando el cielo se aclara, entonces actúa. Respirar antes de responder puede parecer insignificante, pero en la práctica es una de las herramientas más poderosas que existen para vivir con conciencia, porque respirar te devuelve al cuerpo, te saca del ruido mental, te ayuda a ver con más claridad y, sobre todo, te recuerda que tú no eres lo que sientes, eres quien observa lo que siente. Hay una práctica que puedes comenzar hoy mismo. Es sencilla, pero transformadora. Cada vez que te sientas alterado, presionado, tentado a responder con rabia, con impaciencia o con sarcasmo, detente, no hagas nada.
Solo respira. Inhala profundo por la nariz y exhala lentamente por la boca. Aunque sea 10 segundos. Solo eso. Una pausa. En esa pausa, recuperarás algo que habías perdido el control. Tal vez después sigas queriendo decir lo mismo. O tal vez descubras que no era tan importante, que no merecía tu energía, que era solo una emoción pasajera exigiendo protagonismo. Hay estudios en neurociencia que respaldan esto. El sistema límbico, que regula nuestras emociones, responde con fuerza a los estímulos. Pero si le das tiempo, la corteza prefrontal, el área encargada de la toma de decisiones racionales, entra en acción. Es decir, si esperas unos segundos, literalmente, tu cerebro se reorganiza. Lo que antes era impulso, ahora puede ser sabiduría. Ejemplos hay miles, desde el padre que grita a su hijo y luego se arrepiente, hasta el trabajador que responde un correo agresivo y termina creando un conflicto innecesario. Pero también está quien decide parar, respirar y escribir un mensaje claro, firme, pero respetuoso. O quien elige no responder nada, porque entendió que el silencio, a veces, es la forma más elevada de inteligencia. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que la mejor respuesta a un insulto es el silencio, y no porque el sabio no sienta, sino porque el sabio no se entrega al primer impulso. Dominar el impulso no es ser frío, es ser profundo. Es saber que tu energía vale más que cualquier discusión inútil. Es reconocer que toda emoción tiene derecho a ser sentida, pero no a tomar decisiones por ti. Este principio se conecta profundamente con la dicotomía del control. Tú no puedes controlar lo que el otro dice, hace o piensa, pero sí puedes controlar lo que haces tú con eso. Si respondes con violencia o con compostura, si actúas desde el ego o desde la calma. También se relaciona con la práctica del premeditatio malorum. Anticipar que en el día tendrás momentos de tensión, personas que te alteren, situaciones que te provoquen, y prepararte mentalmente para no dejarte arrastrar. Hacerlo no te hace débil, te hace libre. Y quizás lo más sorprendente es esto: cada vez que logras contener un impulso, no solo evitas un problema, sino que te acercas a tu mejor versión, porque te haces más dueño de ti mismo, más confiable, más sereno. Y eso no solo te cambia a ti, también cambia la calidad de tus vínculos, porque quien responde con pausa, con claridad, con conciencia, inspira respeto, irradia fuerza y transmite una paz que no necesita imponerse, porque ya se sostiene sola. Para terminar, te propongo una acción concreta, solo por hoy. Comprométete contigo mismo a no responder ningún mensaje, llamada o comentario importante sin antes hacer una pausa consciente. Respira, piensa, luego decide. Observa qué cambia. Quizás descubras que, al final del día, te sientes más ligero, más en paz y mucho más en control. Y en la siguiente clave, vamos a hablar de algo que complementa perfectamente esta práctica: cómo aprender a perder sin sentir que estás fallando. Porque a veces, no reaccionar es ganar. A veces, desaparecer es avanzar. Hay decisiones que no se anuncian. Simplemente se toman. Alejarse en silencio. No responder más. No insistir. No buscar. Y aunque desde fuera parezca frialdad o abandono, en realidad, es un acto de respeto profundo hacia uno mismo. A veces, desaparecer no es rendirse, es avanzar. Es comprender que tu energía no está para seguir alimentando lo que te desgasta, que seguir presente donde ya no hay reciprocidad solo perpetúa tu agotamiento. Desaparecer,
cuando es estratégico. No es huida, es protección. Es una forma de decir, ya no voy a entregarme donde solo me esperan para tenerme, pero no para cuidarme. Lo hemos sentido todos. Esa sensación de que das demasiado, de que explicas una y otra vez lo que necesitas, y no cambia nada, de que tu presencia se vuelve invisible. Y entonces llega un momento en el que te preguntas, ¿y si no estoy? ¿Pasará algo? ¿Lo notarán? Y sí, lo notan, pero no siempre lo reconocerán, porque muchos solo valoran tu presencia cuando se enfrentan a tu ausencia. Como escribió Epicteto, lo que se hace raro, se hace valioso. No se trata de manipular, se trata de restaurar el equilibrio. A veces, retirarte sin explicaciones es la única forma de que el otro entienda todo lo que no quiso escuchar cuando aún estabas ahí. La filosofía estoica no habla de romper vínculos por capricho, sino de preservar tu paz interior por encima de cualquier necesidad de aprobación. Marco Aurelio decía que lo que no depende de ti no debe robarte la serenidad. Y seguir insistiendo en relaciones, conversaciones o situaciones donde ya diste lo mejor de ti es perderte a ti mismo en el intento de no perder a otro. El sabio no huye del mundo, pero tampoco se deja consumir por él. Aprende a irse a tiempo, a retirarse no por miedo, sino por claridad. Alejarse con dignidad es una forma de presencia silenciosa, porque cuando dejas de estar, empiezas a ver con más claridad quién realmente te valoraba y quién solo se acostumbró a tenerte disponible. Es incómodo. Sí, desaparecer duele, pero hay dolores que curan. Y entre seguir en un lugar que te apaga o caminar hacia el vacío de lo desconocido, el estoico elige el camino que preserve su esencia, porque nada es más valioso que tu equilibrio. Ninguna relación vale más que tu salud mental. Y no siempre hay que dar explicaciones. A veces ya las diste todas. A veces, quien merece una respuesta ya tiene todas las palabras necesarias, pero eligió ignorarlas. Desaparecer. Entonces, no es un castigo, es una respuesta clara y sin ruidos. Es una decisión tomada desde el respeto, desde la sobriedad emocional, desde la convicción de que tu tiempo, tu atención y tu presencia son tesoros, y que no todos están preparados para cuidarlos. Esta retirada no tiene que ser definitiva. Puede ser una pausa, un espacio, un silencio necesario para reconstruirte, para observar desde lejos lo que no podías ver desde dentro, y en esa distancia muchas veces encuentras respuestas. A veces confirmas que hiciste bien, otras veces descubres que aún puedes volver, pero con nuevas condiciones, con nuevos límites, con una nueva versión de ti que ya no tolera lo mismo. Te propongo algo. No necesitas desaparecer del mundo, solo selecciona. Planifica una semana de silencio selectivo. Elige conscientemente en qué conversaciones vas a guardar silencio, en qué relaciones vas a dejar de insistir, a qué estímulos no vas a responder, no como castigo, sino como práctica de claridad. Observa qué pasa, qué sientes, qué se transforma cuando decides callar, cuando eliges no reaccionar, cuando das un paso atrás para escucharte a ti, en lugar de seguir luchando por ser escuchado por los demás. Este principio conecta de forma profunda con la dicotomía del control. Tú no puedes controlar cómo reaccionan los demás, pero sí puedes elegir dónde colocas tu energía. También se alinea con amor fati, aceptar que incluso el alejamiento, incluso el silencio, forma parte del camino que te acerca a tu mejor versión. Y con premeditatio malorum, prepararte mentalmente para soltar lo que, aunque duela, ya no tiene lugar en tu vida actual. Y aquí viene lo más inesperado. Muchas veces,
Cuando desapareces, no pierdes, ganas. Ganas tiempo, ganas claridad, ganas paz, ganas respeto por ti mismo. Porque empezar a decir no con actos, no con palabras, es una forma elevada de amor propio. No todos lo entenderán. Algunos lo tomarán como egoísmo, otros como indiferencia. Pero quien te conoce de verdad sabrá que tu silencio no es vacío. Es protección, es coherencia, es crecimiento. Ahora quiero invitarte a reflexionar. ¿Recuerdas una vez en tu vida en la que alejarte fue la mejor decisión? ¿Qué aprendiste de ese momento? ¿Qué cambió en ti cuando dejaste de insistir donde ya no había respuesta? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede ser justo lo que otro necesita leer hoy para atreverse a dar ese paso que lleva tiempo postergando. Y ahora, en la siguiente clave, vamos a adentrarnos en un principio, igual de poderoso como aprender a perder, sin sentir que estás fallando, porque a veces lo que pierdes te está liberando. El respeto se gana en el límite, no en la ternura. Hay una confusión que nos cuesta caro creer que ser querido es más importante que ser respetado, que si somos amables todo el tiempo, si decimos que sí a todo, si cedemos en cada discusión, entonces los demás nos querrán más, pero ocurre lo contrario. Cuanto más cedes por miedo a incomodar, más pierdes autoridad, más se desdibuja tu presencia, más te acostumbras a callar, a tragarte lo que piensas, a tolerar lo que no deberías. Todo por mantener la armonía. Pero la armonía que depende de que tú te ignores a ti mismo no es paz, es sumisión. El respeto se gana en el límite, no en la ternura. Porque la firmeza, cuando nace del amor propio y de la claridad, inspira más que el cariño sin estructura. No se trata de ser duro por orgullo, se trata de marcar dónde termina tu energía, tu paciencia, tu disponibilidad, para que el otro sepa desde dónde puede construir contigo, cuando no hay límites claros. Lo que empieza como afecto, termina en abuso, aunque sea sutil, aunque venga de personas cercanas. Todos hemos conocido padres que querían ser los mejores amigos de sus hijos, que decían sí a todo, que evitaban los conflictos, que pensaban que poner límites era ser cruel. Pero los hijos no necesitaban solo afecto, necesitaban estructura, dirección, referencias claras. Lo mismo ocurre con jefes que quieren caer bien, que se vuelven complacientes, que nunca dicen no por miedo a parecer autoritarios, y poco a poco pierden liderazgo. Sus decisiones no se respetan, sus palabras no se toman en serio, porque la autoridad real no nace del volumen, sino de la coherencia. También pasa en la amistad, en relaciones donde uno da siempre y el otro solo pide. Uno escucha, acompaña, sostiene, el otro desaparece cuando se invierten los roles, y uno calla, justifica, se adapta, por miedo a perder ese vínculo. Pero no es amistad si solo uno sostiene el lazo. En algún punto, el que da sin límite se cansa, y es ahí cuando comprende que el respeto no se pide con dulzura, se establece con claridad, con la valentía de decir hasta aquí llego yo. Y si después de eso alguien se aleja, entonces no te respetaba, solo se beneficiaba de tu falta de límites. Marco Aurelio escribió: la virtud no teme ser impopular. Y qué frase tan poderosa, porque nos enseña que ser bueno no es lo mismo que ser dócil, que el sabio no busca agradar, busca ser justo, y la justicia empieza por uno mismo, por dejar de traicionarte para no incomodar, por aprender que el cariño que teme perderse por un límite
nunca fue amor verdadero. Fue conveniencia, fue necesidad, fue dependencia mal disimulada. En la práctica, esto significa empezar a observar esos momentos en los que callas lo que sientes, solo para no crear un conflicto. Esas veces en las que aceptas una petición que va en contra de ti, solo para evitar una mirada de desaprobación. O cuando justificas conductas ajenas que te hieren, porque crees que si hablas, perderás su cariño. Pero, ¿qué tipo de cariño se esfuma cuando pones un límite sano? ¿Qué tipo de amor necesita que tú te anules para seguir existiendo? Te invito a reflexionar en qué área de tu vida has sido demasiado blando por miedo a perder afecto, con afecto contente de mina. ¿Quién te has silenciado? ¿Te has encogido? ¿Te has disfrazado de alguien más suave de lo que eres, por miedo a incomodar? Quizás ha llegado el momento de recordar que no se puede construir una relación sana si uno de los dos tiene miedo de ser quien realmente es. Y si quieres practicar esto en tu vida diaria, empieza por algo sencillo pero transformador. La próxima vez que alguien te pida algo que no puedes o no quieres hacer, no busques una excusa suave. Di que no, con respeto, pero con firmeza. No expliques de más. No te justifiques por querer proteger tu tiempo, tu energía o tus principios. Recuerda cuando aprendes a decir que no con claridad, tu sí también empieza a tener más peso. Este principio se conecta profundamente con la dicotomía del control, porque no puedes controlar cómo reaccionan los demás ante tus límites, pero sí puedes controlar tu decisión de ponerlos. También se relaciona con amor fati, porque, a veces, el conflicto que temías al poner un límite es precisamente lo que necesitabas para evolucionar. Y con premeditatio malorum, prepararte para la incomodidad inicial de afirmar tu voz, sabiendo que a largo plazo, eso fortalecerá tu integridad. La paradoja es que cuando dejas de intentar agradar a todos, empiezas a ser respetado por quienes realmente valen la pena. Porque las personas íntegras no huyen de los límites. Los agradecen, les dan estructura, les dan dirección, les dan confianza. Así que la próxima vez que te encuentres dudando entre callar por mantener el afecto o hablar desde tu verdad, elige el camino del respeto, no el respeto ajeno, el tuyo, porque quien se respeta a sí mismo enseña a los demás cómo tratarle. Y ahora, en la siguiente clave, vamos a explorar una verdad igual de poderosa, que la paz no siempre se encuentra en la calma externa, sino en la disciplina silenciosa que construyes por dentro. Tu valor no depende de lo útil que seas. ¿Alguna vez has sentido que decepcionas a alguien solo por no estar disponible, que al decir no puedo o hoy no estás fallando como amigo, como pareja, como hijo o como profesional, es un sentimiento más común de lo que pensamos? Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado, casi sin darnos cuenta, que nuestro valor personal depende de nuestra utilidad, que si no estamos activos, presentes, resolviendo o apoyando, entonces no estamos siendo suficientes. Nos han educado para asociar nuestra valía con la entrega, con el sacrificio, con la constante disponibilidad. Pero en algún punto del camino, empezamos a pagar un precio silencioso por esa entrega ininterrumpida a nuestra energía, nuestra paz y, en última instancia, nuestra identidad. Nos hemos acostumbrado a medirnos en función de lo que hacemos por los demás, a pensar que si no contestamos un mensaje rápidamente, fallamos, que si no acudimos a todas las invitaciones, decepcionamos, que si no cumplimos con todas las expectativas ajenas. Somos egoístas, pero hay una verdad que, cuando se revela, puede doler y también puede liberarnos.
No viniste a este mundo a estar para todos. Viniste a estar contigo, a vivir tu proceso, a cuidarte, a elegirte. La culpa aparece, silenciosa pero constante. Cada vez que te priorizas, cuando decides descansar en lugar de asistir a una reunión, cuando eliges el silencio en lugar de justificarte, cuando pones un límite, y alguien lo interpreta como rechazo, y entonces la duda se instala. Estaré siendo egoísta, pero no. Cuidarte no es egoísmo, es madurez, es responsabilidad emocional, es reconocer que nadie más que tú puede sostener tu bienestar interior, porque si te agotas por complacer a todos, ¿quién estará ahí para levantarte cuando caigas? Epicteto lo resume con claridad cuando afirma que no todo lo que ayuda al otro te ayuda a ti, y no todo lo que te duele es señal de bondad. Esta frase es un llamado a cuestionar nuestras motivaciones, a observar si nuestras acciones provienen de la generosidad genuina o del miedo a no ser queridos, porque ser útil no debe convertirse en una forma encubierta de mendigar afecto, y lamentablemente, eso es lo que muchas veces hacemos. No damos porque queremos, damos porque tememos dejar de ser necesarios. Imagina a alguien que siempre está disponible, que nunca dice que no, que siempre responde, siempre ayuda, siempre se adelanta a las necesidades de los demás. Con el tiempo, su entrega deja de percibirse como un acto de amor y comienza a verse como una obligación. Su sí pierde valor, su presencia se vuelve invisible, y cuando, por fin, esa persona se atreve a decir, no puedo. El mundo lo vive como traición, pero no es traición, es límite, es recuperación, es un alma cansada que, por fin, ha decidido escucharse. El verdadero problema no está en ser útil. Ser útil es bello, es noble. El problema está en creer que si dejas de ser útil, dejas de merecer amor, que si no estás produciendo, resolviendo, limpiando, acompañando o cediendo, entonces ya no tienes valor. Pero tú no eres un rol, no eres una función, no eres una máquina de responder demandas ajenas. Eres una persona completa, con derecho a tener días en los que no puedes, no quieres, no sabes, y eso no te hace menos, te hace humano. El estoicismo no busca volvernos de piedra. Al contrario, busca devolvernos al centro, a ese lugar donde nuestras decisiones no estén gobernadas por la ansiedad o el miedo al juicio ajeno. La práctica estoica te invita a observarte con honestidad, a notar cuando estás actuando desde la presión, no desde el deseo, y a darte cuenta de que la culpa que sientes por poner límites no es señal de error, es señal de desprogramación. Estás desaprendiendo una idea que te mantuvo esclavo, la idea de que siempre debes estar disponible para ser querido. Por eso, si hoy te sientes agotado, pero aún así te descubres buscando cómo cumplir, cómo agradar, cómo llegar a todo, detente, respira y pregúntate, ¿estoy haciendo esto porque nace de mí o porque temo perder aprobación si no lo hago? Porque si tu valor depende de lo que haces por los demás, entonces no tienes valor, tienes función, y las funciones se reemplazan. Las personas, en cambio, se respetan. La filosofía estoica te recuerda que no puedes controlar lo que otros esperan de ti, pero sí puedes controlar lo que eliges dar. Esta idea se alinea con la dicotomía del control, no eres responsable de las emociones ajenas, solo de tus decisiones. También conecta con amor fati, esa aceptación profunda de que no todos van a comprender tus límites y está bien. No necesitas ser entendido para ser auténtico, y se entrelaza con premeditatio malorum, porque prever las críticas, los juicios
o las decepciones que vendrán cuando empieces a cuidarte. Te prepara, no para evitarlas, sino para no dejar que te paralicen. Séneca escribió una frase que cala profundo. Tan esclavo es el que sirve por miedo como el que no sabe negarse. Es un recordatorio de que servir por temor a perder afecto no es nobleza, es sometimiento, y que no saber decir que no es bondad. Es una forma de autoabandono. No confundas tu deseo de amar con la obligación de complacer. No confundas tu disposición con renuncia constante, porque las relaciones sanas no se construyen sobre sacrificios unilaterales, sino sobre acuerdos conscientes, donde ambas partes se eligen sin exigirse como deber. Te propongo algo. Esta semana, di hoy, no al menos una vez. No lo adornes. No te excuses. No prometas que mañana compensarás. Solo di hoy no, y observa cómo te sientes. Al principio quizás surja el malestar, tal vez aparezca la culpa, la voz interna que dice, ¿y si se enojan o y si me necesitan? Quédate ahí. No huyas, respira, permanece firme, porque detrás de esa incomodidad hay libertad, porque cada vez que eliges tu paz en lugar de tu obligación, estás construyendo respeto hacia ti mismo, y ese respeto es el cimiento de todo vínculo real. Hoy quiero que te grabes esta idea: no tienes que estar disponible para ser valioso, no tienes que estar rindiendo para merecer, no tienes que dar explicaciones para descansar. Eres suficiente por existir. Y cuando entiendes esto, tus relaciones cambian, porque dejas de dar desde el miedo y empiezas a dar desde la abundancia. Dejas de buscar validación y comienzas a ofrecer presencia real. Entonces, ¿cuántas veces has callado tu necesidad de descanso por no decepcionar? ¿Cuántas veces has dicho sí cuando por dentro gritabas, no puedo más? ¿Cuántas veces has sentido que si no cumples con todos, entonces no vales nada? Hoy puede ser el primer día en que respondas diferente, en que te elijas sin culpa, en que pongas un límite, no para alejarte del mundo, sino para encontrarte contigo. Y en la siguiente parte, vamos a descubrir cómo el silencio no es ausencia, sino estrategia, porque a veces alejarse no es rendirse, es avanzar. El que te critica te está mostrando su dolor. ¿Te has preguntado alguna vez por qué alguien necesita burlarse de ti justo cuando estás cambiando para mejor? ¿Por qué una persona cercana empieza a hacer comentarios ácidos justo cuando decides cuidarte? Crecer o alejarte del drama, lo que parece un ataque, muchas veces no es más que el reflejo de una herida mal cerrada, una herida que no tiene tanto que ver contigo, sino con la incomodidad que despiertas en otros cuando te atreves a romper el molde. Detrás de cada juicio, de cada palabra que busca disminuirte, casi siempre hay un temor que no ha sido reconocido, una frustración que no ha sido procesada o un deseo no cumplido que ha quedado atrapado en el silencio. Cuando decides hacer un cambio real, profundo, hacia una versión más auténtica de ti mismo, no todos lo celebran. Algunos lo admiran en secreto, otros se sienten incómodos, incluso heridos, aunque no lo confiesen. Y hay quienes, sin saber cómo gestionar lo que sienten, optan por el camino más fácil: criticarte. Pero tú no estás aquí para ser aplaudido por todos. Estás aquí para ser fiel a tu evolución, aunque eso signifique incomodar a quienes preferían tu versión anterior. Porque crecer, inevitablemente, es romper lealtades con el personaje que otros crearon para ti. Epicteto dijo una frase que nos invita a mirar más allá de la superficie. No son las cosas las que nos dañan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y podríamos llevar esa idea aún más lejos: no son las críticas las que te hieren, sino el valor que les das.
Cuando comienzas a ver que muchas veces un ataque verbal no es más que el eco de una herida que no es tuya. Algo dentro de ti cambia. Dejas de tomártelo de forma personal. Dejas de cargar con culpas ajenas. Y sobre todo, comienzas a caminar más ligero. Recuerda algún momento reciente en el que alguien te dijo algo que te hizo daño. Quizás fue alguien a quien aprecias, o alguien con quien apenas tienes vínculo, pero cuyas palabras te tocaron más de lo que quisieras admitir. Ahora pregúntate, ¿realmente ese comentario hablaba de ti, o revelaba una insatisfacción que esa persona tiene con su propia vida, quien más juzga? Muchas veces es quien menos se permite mirar hacia adentro, y es más fácil proyectar en el otro aquello que no se sabe enfrentar. Hay personas que se burlan de tu forma nueva de vivir, no porque no les parezca bien, sino porque les incomoda que tú elijas la calma donde antes había caos. Hay quienes cuestionan tu necesidad de alejarte del ruido, no porque no entiendan el valor del silencio, sino porque ellos aún no se atreven a habitarlo. Otros te llamarán extraño, distante o aburrido, simplemente porque ya no encajas en sus dinámicas de dependencia, drama o validación constante. Pero tú no tienes que justificar tu camino. No necesitas convencer a nadie de que tu paz interior tiene valor. La crítica, a veces, no es un signo de error. Es una señal de que por fin dejaste de ser manipulable. Y lo paradójico es que, en muchos casos, quienes más te atacan, en el fondo te admiran, pero no saben cómo gestionar la incomodidad que sienten al verte avanzar. Entonces no te dicen, tu cambio me confronta con todo lo que yo no he hecho. En su lugar, te dicen, ya no eres el mismo. Y tienen razón, ya no eres el mismo. Y eso es exactamente lo que hace que tu evolución tenga sentido. Porque crecer implica, muchas veces, decepcionar las expectativas que otros construyeron sobre una versión antigua de ti. Crecer es traicionar la comodidad para serle fiel a tu verdad. El estoicismo no nos invita a ignorar la crítica, ni a endurecernos frente a ella. Nos invita a entenderla, a mirarla con compasión, pero también con firmeza, a no cargar con ella como si fuera nuestra cruz. Porque si cada vez que alguien nos lanza su descontento, lo recibimos como una verdad absoluta, terminamos dudando de nosotros mismos. Y eso no es humildad, eso es olvido. Olvido de quién eres, de lo que quieres, de lo que sabes que necesitas para estar bien. No estás aquí para adaptarte a las heridas de los demás. Estás aquí para sanar las tuyas y, desde esa sanación, construir relaciones más verdaderas. La próxima vez que alguien te critique, te juzgue o intente minimizar tu avance, haz un ejercicio estoico. Pregúntate qué parte de su mensaje habla realmente de ti y qué parte es simplemente una proyección. ¿Qué miedo podría estar oculto detrás de sus palabras? ¿Qué deseo no cumplido está gritando a través de su incomodidad? No se trata de excusar el daño, se trata de no permitir que te arrastre. Porque cuando entiendes que quien ataca está hablando más de sí mismo que de ti, dejas de necesitar vengarte y comienzas a liberar espacio en tu interior para cosas más importantes, tu paz, tu foco, tu energía. Esta idea se conecta profundamente con uno de los pilares del estoicismo, la dicotomía del control. Tú no puedes controlar las palabras, los gestos, ni las reacciones de los demás, pero sí puedes decidir qué te llevas puesto y qué dejas pasar. También se entrelaza con el concepto de amor fati, la aceptación profunda de todo lo que sucede en tu camino, incluso aquello que incomoda. Porque si hay críticas, si hay juicios, es señal de que algo se está moviendo. Y si incomodas, es porque por fin
estás dejando de ser invisible. Eso, aunque moleste, también es crecimiento. Hay quienes hoy te critican y mañana recordarán tu ejemplo como el comienzo de su propia transformación. O tal vez no. Y eso está bien. No necesitas reconocimiento universal para mantenerte firme en tu camino. No viniste a esta vida a ser aplaudido por todos. Viniste a ser coherente contigo, a vivir con integridad, incluso cuando eso te aleje de ciertas personas. Porque tu misión no es encajar, es florecer. Incluso si eso significa crecer en tierra distinta a la que te vio nacer. Deja que tus frutos hablen por ti. ¿Has notado cómo las personas que más presumen de lo que van a hacer son, con frecuencia, las que menos hacen? Hablan, prometen, comparten su plan con entusiasmo, pero los frutos nunca llegan. En cambio, aquellos que verdaderamente están creciendo, los que están cambiando desde lo profundo, los que están transformando su carácter, su vida y su visión del mundo, lo hacen en silencio, porque quien ha comenzado a conocerse de verdad ya no necesita que lo validen. Quien ha elegido el camino del crecimiento ya no busca testigos. Busca coherencia, no necesita anunciar su evolución, la vive, y eso basta. En un mundo que grita para ser visto, en una sociedad obsesionada con mostrar cada paso, cada logro, cada cambio, optar por el silencio parece ir contracorriente, pero no es debilidad. Es una elección, es una postura consciente, es una forma de respeto por el propio proceso. Marco Aurelio lo expresó con una claridad inapelable. Hazlo bien, no lo anuncies, porque lo que es real no necesita ser gritado. Lo que tiene valor encuentra su forma de manifestarse, con el tiempo, con la constancia, sin alardes. Los hechos verdaderos no requieren trompetas. Su impacto habla por sí solo. Imagina a alguien que durante años fue impulsivo, reactivo, atrapado en ciclos de enojo, de dependencia emocional, de respuestas automáticas y destructivas. Nadie espera que esa persona cambie, pero un día, algo dentro de él hace clic y empieza a responder con calma, a poner límites desde la serenidad, a elegir el silencio en lugar de la confrontación, a priorizar su paz por encima del caos de los demás. No lo publica, no lo comenta, no lo explica, solo lo encarna. Y entonces, aunque no lo diga, el entorno lo nota, porque cuando cambian los frutos, ya no hace falta justificar el árbol. Es tentador, sobre todo al comenzar un camino de mejora. Querer compartirlo todo, cada paso, cada descubrimiento, cada nuevo hábito que incorporamos. Queremos que nos escuchen, que nos comprendan, que nos aplaudan. Queremos que crean en nosotros, pero muchas veces esa necesidad de anunciar el cambio es una señal de que todavía no confiamos plenamente en él. Aún buscamos validación. Aún tememos que, si no lo decimos, no sea suficiente. Y eso no es un pecado, es humano, pero también es una oportunidad de observarnos con honestidad. El estoicismo nos recuerda que la verdadera fuerza es silenciosa, que la virtud no necesita ser aplaudida para ser real, que la serenidad genuina no se demuestra con discursos, sino con consistencia. No es hacia afuera que debemos demostrar nuestro crecimiento, sino hacia adentro, porque allí donde nadie ve, es donde la transformación tiene raíz. Hay una sabiduría profunda en la estrategia de no anticipar los logros, no porque tengamos que escondernos, sino porque proteger nuestra energía también es un acto de amor propio. Cada vez que contamos lo que vamos a hacer, abrimos una puerta a la opinión,
al juicio, a las dudas ajenas, a las proyecciones que no necesitamos cargar. Pero si simplemente actuamos, si nos mantenemos firmes sin anunciarlo, si dejamos que las acciones sean las que hablen, entonces no hay argumento posible en contra, porque ya no estamos prometiendo, estamos encarnando, ya no estamos pidiendo que confíen en nosotros, estamos construyendo una nueva realidad, ladrillo a ladrillo, y hay algo profundamente liberador en eso. Cuando dejamos de buscar la aprobación externa y nos concentramos solo en vivir lo que creemos, algo se alinea dentro, como si de pronto nos quitáramos un peso de encima. Ya no tenemos que convencer a nadie, solo ser, solo avanzar, solo perseverar. La autenticidad se vuelve ligera cuando no tiene que ser explicada. Séneca decía que la verdadera grandeza está en ser grande sin saberlo. ¡Qué paradoja hermosa! Cuanto menos necesitas que reconozcan tu valor, más evidente se vuelve. Porque lo que nace desde el corazón, desde la verdad, desde el esfuerzo diario, no necesita adornos, ni escenario, ni testigos. Solo necesita presencia, solo necesita mantenerse. Esto no significa que no puedas compartir con quienes amas tu evolución. Pero no es lo mismo compartir desde la plenitud que desde la inseguridad, desde la confianza que desde la necesidad de ser aceptado. Lo que es auténtico no necesita gritarlo. Se nota, se siente, se expresa en la mirada, en las elecciones, en la forma de estar presente. A veces, el cambio más poderoso es aquel que no se anuncia, pero que todos perciben cuando ocurre. La próxima vez que sientas esa urgencia de contar lo que vas a hacer, de justificar tu proceso, de anunciar tu transformación, detente, respira, pregúntate desde dónde viene ese impulso, desde la confianza o desde la ansiedad, desde el deseo de compartir, o desde el miedo a no ser suficiente si no lo haces público, porque cuando realmente estás creciendo, algo en ti se aquieta y ya no buscas que te crean. Buscas ser fiel a ti, y es que tu energía cambia, tu manera de hablar se vuelve más pausada, tu forma de mirar, más clara, tu forma de responder, más serena. No necesitas convencer, solo ser. Y eso, incluso en el más absoluto silencio, es un mensaje profundo, contundente, imposible de ignorar, porque quien se ha encontrado a sí mismo ya no necesita presentaciones. Su sola presencia basta. No hay nada más firme que una persona que ya no necesita gritar quién es, que ya no reacciona con ruido, sino que actúa con convicción, que no se defiende, pero tampoco se deja invadir, que no huye, pero tampoco se somete. Esa persona puede ser tú, cuando decides confiar en tu proceso más que en las opiniones, cuando eliges mantenerte en tu camino, sin tener que adornarlo para que los demás lo aprueben. Y ahora te dejo una pregunta que quizás te acompañe más tiempo del que imaginas. ¿Qué pasaría si dejaras de contar lo que vas a hacer y simplemente lo hicieras? ¿Qué pasaría si tu próxima transformación ocurriera en silencio? ¿Cómo sería canalizar ese deseo de reconocimiento externo hacia una presencia más sólida, más coherente, más tuya? Porque a veces la forma más poderosa de respeto hacia uno mismo es el silencio. La forma más clara de afirmar quién eres es seguir caminando con firmeza, sin ruido, sin espectáculo, con frutos, con verdad, con constancia. Así viven los estoicos, así maduran los cambios reales, así se forja el carácter de quien no necesita gritar, porque ya ha empezado a florecer. No todos merecen tu historia. Hay algo profundamente humano en el deseo de compartir, de ser escuchados,
de abrir el corazón y decir, esto soy yo, esto es lo que llevo dentro. Pero cada vez que lo haces, algo se expone. Y eso que muestras tan frágil, tan sincero, tan tuyo queda a la intemperie, a merced de quien lo escucha. Y ahí está el riesgo, porque no todos los oídos son hogar, no todas las manos que reciben lo hacen con cuidado, no toda atención es verdadera. Vivimos en una época que glorifica la transparencia, que aplaude al que lo cuenta todo, lo muestra todo, lo publica todo. Se idealiza la exposición como sinónimo de valentía y se confunde, muy a menudo, la intimidad con el contenido. Pero abrirse no siempre es sinónimo de coraje. A veces es simplemente una forma de mendigar conexión, de intentar ser visto en un mundo que no sabe mirar, de buscar fuera una validación que aún no ha brotado desde dentro. Hay una trampa silenciosa en esa entrega sin filtro. Cuando cuentas todo a cualquiera, te fragmentas. Das trozos de ti a quien no los pidió con respeto, y corres el riesgo de ver cómo esas partes tan tuyas son mal interpretadas, deformadas o incluso usadas en tu contra. No porque tú tengas algo que esconder, sino porque hay quienes aún no han aprendido a cuidar lo sagrado, a proteger lo íntimo, a recibir lo profundo sin juzgarlo ni traicionarlo. ¿Te ha pasado? Compartiste algo doloroso, algo que te costó poner en palabras, algo que era más que información, era tu verdad, y poco después, viste cómo esa sinceridad fue mal usada, convertida en argumento, en burla, en arma. Entonces comprendiste, tal vez demasiado tarde, que no todos los cuéntame vienen de un lugar limpio, que no toda presencia es segura, que no todo interlocutor merece tu verdad. El estoicismo lo dice con una claridad que no necesita gritar. Epicteto nos recuerda que el sabio no lo cuenta todo, no porque oculte, sino porque elige, porque sabe discernir, porque entiende que el silencio también es una forma de poder. Y Marco Aurelio, con su eterna serenidad, nos susurra desde el tiempo. Habla solo cuando tus palabras sean mejores que el silencio. No es callar por miedo, es callar por respeto, por cuidado, por conciencia de lo que vale. Tu historia no es entretenimiento, es tierra sagrada, llena de heridas cerradas, de cicatrices dignas, de aprendizajes duros y despertares suaves. No está hecha para ser lanzada al viento, esperando que alguien la recoja con sensibilidad. Está hecha para florecer en espacios seguros, para crecer en entornos fértiles, para compartirse con quienes han demostrado saber sostener, escuchar, comprender sin poseer. Hay personas que se han ganado ese derecho, con presencia real, con escucha profunda, con respeto genuino. Pero también hay otras que solo han demostrado que ni siquiera saben cuidar lo suyo. ¿Cómo habrían de cuidar lo tuyo? A ellas no les debes nada, ni tu historia, ni tu dolor, ni tu evolución. La próxima vez que sientas ese impulso de contarlo todo, de justificar cada paso, de narrar tu camino esperando empatía, detente, respira, escúchate, pregúntate con honestidad, ¿lo hago porque deseo expresarme o porque me aterra no ser visto? ¿Lo hago con quien ha demostrado merecerlo o con alguien que solo está ahí, sin implicarse realmente? Porque a veces, ese necesito que me escuchen es solo el disfraz de un miedo más profundo, el miedo a no tener valor si no soy comprendido. Pero la verdad es esta: no todo silencio es soledad. A veces es madurez, a veces es dignidad. A veces es la única forma de proteger algo que aún está gestándose. Hay emociones que solo tú puedes sostener, procesos que necesitan incubarse sin palabras, decisiones que no requieren aprobación externa, porque no todo tiene que ser contado.
No todo necesita explicación. Hay verdades que solo florecen en el silencio. Haz este pequeño experimento esta semana. Guarda algo solo para ti. Una decisión, una emoción, una idea que están haciendo. No la compartas, no la expliques, no la pongas sobre la mesa para que otros la analicen. Guárdala como quien cuida una llama, no porque tengas algo que esconder, sino porque estás aprendiendo a cuidar tu mundo interior, a ser tu propio refugio antes de buscar uno fuera. Eso no significa desconfiar de todos. Significa confiar más en ti, en tu discernimiento, en tu intuición, en tu capacidad de ver quién merece una parte de ti y quién no. El respeto empieza ahí, en cómo eliges tus confesiones, en cómo decides a quién abres la puerta y a quién simplemente saludas desde la distancia, porque la intimidad no se regala, se ofrece, se honra, se comparte con quien sabe sostenerla sin destruirla. No hay vulnerabilidad más poderosa que la que se elige, no la que se entrega por necesidad, sino la que se da desde la libertad, la que se ofrece sin miedo porque sabes que puedes retirarte cuando lo necesites, porque sabes que no te defines por lo que cuentas, sino por lo que cuidas. Y ahora, respóndete con sinceridad. ¿Quién ha usado tu apertura como herramienta de control? ¿A quién le diste tu verdad y la convirtió en argumento? ¿Y por qué? A pesar de todo, sigues abriéndote a quien no sabe contener. Esta reflexión no busca que cierres tu corazón. Busca que lo limpies, que lo filtres, que lo cuides, que lo eleves, que reconozcas que tu historia tiene valor y que merece espacios donde no sea juzgada ni manipulada. Que entiendas que no estás solo, pero tampoco estás obligado a exponerte para sentirte acompañado. Porque a veces, el paso más valiente no es hablar, sino escucharte. No es explicar, sino quedarte contigo. No es compartir, sino preservar. En ese silencio maduro y sereno comienza tu verdadera fuerza, porque ahí, justo ahí, donde eliges lo que das y lo que guardas, empieza la libertad. Ahí florece el respeto propio. Ahí crece el alma que ha aprendido que no todo se dice, y que eso no es debilidad, sino sabiduría. Si te falta calma, todo te parecerá una guerra. ¿Cuántas veces has sentido que todo a tu alrededor está en tu contra, cuando en realidad lo único que estaba fuera de lugar era tu mundo interior? Hay días en los que hasta el canto de un pájaro nos molesta, en los que una palabra inocente parece un ataque, o un simple retraso se convierte en tragedia. Y si nos detenemos un momento, si tenemos el valor de observar con honestidad, descubrimos algo incómodo. El enemigo no estaba afuera, estaba dentro. Lo que nos hacía arder no era el mundo, era la falta de calma. Cuando el alma está agitada, todo se vuelve amenaza. Cada mirada se interpreta como juicio, cada silencio, como rechazo, cada error, como afrenta personal. Y ahí es donde comenzamos a luchar contra todo y todos. Nos volvemos reactivos, hipersensibles, drenados, pero no porque el mundo sea más hostil, sino porque llevamos una tormenta por dentro. Y esa tormenta distorsiona nuestra percepción, contamina nuestras decisiones, nos empuja a guerras que ni siquiera eran necesarias. Séneca lo dijo con claridad: la mayor victoria es la que se consigue sobre uno mismo, porque no hay batalla más constante, ni victoria más duradera, que la que ocurre en el campo invisible de nuestra mente. La guerra más feroz no es contra el otro, es contra nuestras propias reacciones, contra nuestros pensamientos no vigilados, contra esa ansiedad que exige respuestas inmediatas a todo, incluso a lo que no merece atención. Hay momentos en los que una situación neutra,
sin intención alguna de dañar. Despierta en nosotros una furia desproporcionada, y lo llamamos provocación, cuando en realidad fue una activación de heridas antiguas no resueltas. Alguien llega tarde, y de pronto no es solo un retraso, es no me valora. Alguien no responde un mensaje, y eso se convierte en me está ignorando. Pero si observamos con calma, notamos que nada de eso era real. La película entera se proyectó dentro de nosotros. El estoicismo nos recuerda que entre lo que ocurre y lo que sentimos hay un espacio, y en ese espacio, si logramos habitarlo con conciencia, nace la libertad de no reaccionar, la libertad de no convertir cada situación incómoda en una guerra. Marco Aurelio, en medio de las tensiones del imperio, escribía para sí mismo: si estás perturbado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu interpretación, y tienes el poder de cambiar esa interpretación. La calma no es ausencia de problemas, es presencia de claridad. Es aprender a no tomarse todo como algo personal, es mirar a quien grita y ver su dolor, no su amenaza. Es escuchar el rechazo sin convertirlo en herida. Es aceptar que no controlamos lo que otros dicen o hacen, pero sí cómo respondemos. Cuando no hay calma, el cuerpo vive en alerta, el corazón late más rápido, la respiración se vuelve corta, la mente no descansa, y en ese estado, todo parece urgente, ofensivo, amenazante. Se pierde la perspectiva, se agranda lo pequeño, se alimenta el drama, y al final nos agotamos, no por lo que el mundo nos lanza, sino por cómo lo estamos sosteniendo. Recuerdo el caso de una mujer que había trabajado durante años para encontrar su equilibrio. Meditaba, cuidaba su alimentación, leía filosofía, pero bastaba que su hermana hiciera un comentario sarcástico para que todo ese trabajo se desmoronara en segundos. Su reacción era automática, visceral. Se justificaba diciendo: es que me conoce y lo hace para herirme. Hasta que un día, en terapia, alguien le dijo: ¿y si no lo hace para herirte? ¿Y si simplemente no ha aprendido a hablar de otra forma? ¿Por qué permites que su forma de ser decida tu estado interno? Esa pregunta fue un punto de inflexión, porque comprendió que el problema no era su hermana, era su propia expectativa de que su hermana fuera diferente. Era su resistencia interna, su falta de aceptación, su dependencia emocional. Desde ese momento, no es que dejó de sentir molestia, pero dejó de reaccionar con violencia. Aprendió a respirar antes de responder, a elegir el silencio cuando la palabra salía con veneno, a retirarse sin resentimiento, a proteger su calma, no como huida, sino como poder. Cuando te falta calma, todo se magnifica, pero cuando cultivas la serenidad, todo se vuelve manejable. No menos doloroso quizá, pero menos invasivo, porque ya no estás ardiendo por dentro, ya no estás buscando culpables afuera, ya no necesitas que el mundo se acomode a tu fragilidad. Estás fuerte, desde dentro. La práctica diaria puede empezar con algo tan simple como esto. Cuando sientas que algo o alguien te desestabiliza, detente. No respondas enseguida. Observa qué emoción se activa. Nómbrala, respírala. Pregúntate: ¿esto es realmente tan grave o es mi mente reaccionando desde la vieja herida? Y luego, actúa desde la calma, no desde el ruido. Otra herramienta útil es escribir cada noche sobre las pequeñas guerras del día, no para juzgarte, sino para comprenderte. ¿Dónde reaccioné de más? ¿Qué me dolió que quizá no tenía esa intención? ¿Qué herida mía se activó al poner palabras? Al traer conciencia, comenzamos a ganar espacio interior, y ese espacio es el inicio de la paz.
Relaciona este principio con Dichotomy of Control. Lo que otros hacen o dicen no está en tus manos, pero tu serenidad, sí. Y si logras protegerla, incluso en medio del caos, estás practicando el poder más alto del estoicismo, el dominio sobre uno mismo. No un dominio rígido, represivo, sino consciente, amable, firme. Un dominio que no busca controlar el mundo, sino acompañarlo con presencia. También podemos vincularlo con amor. Fati, no todo saldrá como deseas. Las personas no serán como tú necesitas. Los eventos no siempre serán justos. Pero amar el destino es confiar en que, aún en medio de la incomodidad, puedes elegir responder con calma, puedes encontrar aprendizaje, puedes crecer. Y quizá lo más poderoso de esta enseñanza es que no necesitas que el mundo cambie para estar en paz. Solo necesitas regresar a ti, una y otra vez, como práctica, como hábito, como acto de amor propio. Porque cuando estás en calma, las provocaciones pierden fuerza. Las discusiones ya no te arrastran. Las decepciones no te quiebran. Estás presente. Sí, pero no reactivo. Estás abierto. Sí, pero no invadido. Estás vivo, pero desde un lugar más profundo. Tu energía no es infinita. Protégela. Hay días en los que te sientes agotado sin haber hecho nada extraordinario. No has corrido una maratón. No has cargado pesos. No has pasado horas bajo el sol. Y sin embargo, estás drenado. El cuerpo responde como si hubieras estado librando batallas invisibles. Y la mente, simplemente, ya no da más. Te ha pasado. Es curioso cómo operadora. A veces, la verdadera fatiga no proviene del hacer, sino del estar. De estar demasiado tiempo en lugares que ya no te nutren. De estar con personas que apagan tu luz. De estar en conversaciones donde te esfuerzas por entender a quien ni siquiera intenta comprenderte. Tu energía no es infinita, aunque a veces vivamos como si lo fuera, y eso nos pasa factura. Cada pensamiento, cada emoción, cada interacción deja una huella. Algunas nos fortalecen, nos elevan, nos reafirman, pero otras nos desgastan en silencio. Y si no prestamos atención, un día simplemente despertamos sin ganas, sin foco, sin alegría. No porque la vida sea cruel, sino porque la hemos regalado en trozos pequeños, a lugares equivocados. Los estoicos entendían esto profundamente. Epicteto decía, mantente alejado de lo que no alimenta tu alma, porque sabían que la energía interna, esa que no se ve, pero se siente, es nuestro recurso más valioso, y como todo recurso limitado, requiere gestión, requiere intención, requiere límites. ¿Has notado cómo cambia tu cuerpo cuando estás cerca de alguien que siempre se queja, que critica, que envenena el ambiente con su negatividad, aunque no digas nada? Algo en ti se contrae, el pecho se cierra, la respiración se acorta, y al cabo de un rato, sales de esa interacción sintiéndote más pesado, más apagado. Eso es real. Tu energía ha sido tocada, ha sido robada, pero no por maldad, sino por falta de conciencia de tu parte y de la del otro. Y aquí entra la responsabilidad estoica. No podemos controlar lo que los demás traen a la mesa, pero sí podemos elegir dónde nos sentamos. Podemos decidir con quién compartimos el pan del alma y a quién le cerramos la puerta por dentro, con respeto, pero con firmeza. Porque la protección de tu energía no es un acto egoísta, es un acto de amor propio y de sabiduría. Una técnica sencilla pero poderosa que puedes aplicar se llama círculo de protección energética. Imagina esto antes de iniciar tu día. Cierra los ojos por unos segundos y visualiza un círculo a tu alrededor.
Un espacio sagrado que solo permite entrar lo que te nutre, lo que te eleva, lo que te hace bien. Todo lo demás lo dejas fuera, no lo rechazas con violencia. Solo decides no invitarlo, y durante el día, cada vez que sientas que alguien o algo traspasa ese círculo, te detienes, respiras y te preguntas, ¿vale la pena esta entrega? ¿Quiero invertir mi energía en esto? Esto no se trata de volverse hermético, se trata de ser selectivo, porque no todo el que sonríe te quiere bien, no toda conversación merece tu atención, no toda batalla necesita tu presencia. La serenidad también se construye eligiendo sabiamente en qué y en quién te gastas. Y eso, aunque parezca pequeño, cambia tu vida. Recuerda esto cada vez que dices sí a una interacción que te resta paz, estás diciendo no a tu equilibrio interior. Y tu energía no es infinita, tiene un ritmo, tiene un límite. Si la entregas sin conciencia, te vacías. Si la proteges con intención, te expandes. Hay un ejercicio práctico que puedes hacer hoy mismo. Al final de tu jornada, toma un papel y escribe 3 nombres. Las 3 personas con las que más interactuaste hoy. Luego, junto a cada nombre, escribe cómo me sentí después de estar con esta persona. Ligero, inspirado o drenado, inquieto, frustrado. No necesitas juzgar a nadie, solo observar, y a partir de esa observación, comienza a ajustar tu cercanía, a definir tus tiempos, a aprender a retirarte sin culpa. Séneca lo dijo claramente: el que no limita su tiempo, terminará siendo esclavo de lo que no importa. Y yo añadiría, el que no protege su energía, terminará siendo víctima de su propio descuido, porque nadie va a cuidarte como tú deberías hacerlo. Nadie va a decirte, oye, estás entregando demasiado, guárdate algo para ti. Eso te toca a ti. Esa es tu tarea. Y también tu libertad. Cuando logras esto, comienzas a notar un cambio silencioso pero profundo. Te vuelves más estable, más sereno. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no te ofreces entero a cada tormenta. Empiezas a caminar más ligero, a escuchar con más presencia, a responder en lugar de reaccionar, porque tu energía ya no está dispersa, está contigo. Y claro, esto también implica tomar decisiones incómodas, alejarse de ciertas personas, poner límites, decir no sin necesidad de justificarte, cancelar una cita cuando tu cuerpo te pide descanso, apagar el teléfono cuando necesitas silencio. No es fácil, pero es justo. Y con el tiempo, se convierte en una forma de vivir, una forma más libre, más plena, más tú. Piensa en esto, tu paz es más importante que quedar bien. Tu energía es más valiosa que cualquier obligación social. Tu equilibrio no es negociable. Si tú no estás bien, nada a tu alrededor puede estarlo del todo. Así que cuídate, no como un acto de defensa, sino como un acto de dignidad. Ahora te pregunto, ¿quién te resta paz hoy? ¿Quién te deja agotado cada vez que aparece, no para que lo juzgues, sino para que tomes conciencia? Y desde esa conciencia, elijas diferente, porque cada día tienes esa posibilidad de cerrar puertas, de abrir otras nuevas, de volver a ti. Y si en algún momento te sientes culpable por proteger tu energía, recuerda, esto no estás siendo frío, estás siendo sabio. No estás alejándote del mundo, estás acercándote a ti. Y ese es el primer paso hacia una vida más auténtica, una vida donde das sin vaciarte, donde ayudas sin sacrificarte, donde estás, pero no te pierdes, donde eliges
y cada elección te honra. Y ahora, ¿te gustaría saber qué ocurre cuando no solo proteges tu energía, sino que la diriges hacia lo que realmente importa? Porque en el próximo apartado vamos a hablar de algo aún más profundo, cómo el silencio puede convertirse en tu refugio más poderoso. El poder está en saber observar sin intervenir. Hay una forma de poder que no hace ruido, pero transforma por completo tu vida. No es el poder de imponerse, de hablar más fuerte, de tener la última palabra. Es el poder de observar, de mirar sin intervenir, de ser testigo sin reaccionar. Y aunque suena simple, no lo es. Porque la mayoría de nosotros hemos sido entrenados para responder, para corregir, para explicar, para justificarnos. Pero, ¿qué pasaría si el verdadero cambio comenzara cuando dejamos de intervenir en todo, en muchas discusiones, en muchas tensiones familiares, laborales o emocionales? Creemos que nuestra intervención es necesaria, urgente, imprescindible, pero a veces, cuanto más hablas, menos escuchas. Cuanto más actúas, menos entiendes. Porque intervenir constantemente es una forma de querer controlar, de imponer tu visión, tu juicio, tu necesidad. En cambio, observar es ceder, es confiar, es abrir espacio, y ese espacio lo cambia todo. Epicteto lo resumió con sencillez: el sabio escucha más de lo que habla, porque quien observa sin intervenir ve más, percibe el trasfondo, la intención oculta, el verdadero origen del conflicto. No se pierde en la superficie, no se enreda en lo aparente, y desde ahí puede actuar con claridad, no desde el impulso, sino desde la comprensión, no desde el orgullo, sino desde la quietud. Imagina una discusión familiar, una de esas en las que todos opinan, interrumpen, se elevan los tonos, se cruzan reproches viejos. En ese torbellino, quien se calla suele parecer el más débil, pero no siempre es así. A veces, el que no interviene es quien más entiende lo que ocurre, porque mientras los demás están ocupados defendiendo sus posiciones, él observa los gestos, las pausas, las heridas que nadie menciona pero que siguen sangrando, y desde ese silencio se da cuenta de que no se discute por lo que se dice, sino por lo que no se ha dicho en años. Observar sin intervenir es un acto de maestría interna. Es resistir el deseo de tener razón. Es dejar de lado el ego que quiere brillar. Es entender que no todo merece una respuesta inmediata. Que a veces, el mayor impacto lo provoca el que sabe esperar. Marco Aurelio decía: la mejor defensa es la indiferencia hacia lo que no depende de ti. Y en muchas ocasiones, intervenir es querer cambiar lo que no te corresponde. Es querer solucionar lo que no se ha pedido que soluciones. Es entrar en batallas que no son tuyas. En cambio, observar es aceptar, no desde la resignación, sino desde la sabiduría. Es confiar en que todo tiene su momento, que cada palabra que ahorras es una semilla de paz. Y esto no significa ser pasivo, ni indiferente al sufrimiento ajeno. Significa elegir bien cuándo actuar y cuándo no. Significa darte permiso para ver sin la urgencia de resolver. Porque cuando aprendes a observar, desarrollas un poder inmenso, el de comprender sin juzgar, el de sostener sin invadir, el de estar presente sin dominar. En la práctica cotidiana, esto se entrena en lo pequeño. Cuando alguien te lanza una crítica y en lugar de responder al instante, respiras. Cuando escuchas una conversación tensa y en vez de aportar más leña, decides callar y sentir.
cuando ves que alguien se equivoca y no corres a corregirlo, porque entiendes que esa experiencia también le pertenece. Son gestos invisibles, pero profundamente transformadores. Haz esta prueba hoy en una conversación, en un intercambio donde normalmente dirías algo. Elige el silencio, pero no un silencio tenso, lleno de juicio, sino uno atento, cálido, abierto. Mira lo que ocurre. Mira cómo cambia la energía. Mira cómo a veces lo que el otro necesita no es una respuesta, sino sentirse escuchado. Simplemente eso. Observar sin intervenir también te regala algo valiosísimo: perspectiva. Porque mientras los demás están atrapados en la emoción del momento, tú puedes ver el cuadro completo. Puedes notar patrones, repeticiones, emociones encubiertas. Y desde ahí, tus decisiones se vuelven más justas, más sabias. Ya no reaccionas, eliges. Ya no respondes por impulso, respondes desde ti. Y si alguna vez dudas de esta práctica, vuelve a la imagen del sabio. No el sabio que siempre da consejos, que siempre habla en voz alta, que siempre está presente con respuestas, sino el sabio que observa en silencio, que escucha profundamente, que sabe cuándo callar y cuándo actuar con firmeza y compasión. Recuerda esto: no todo requiere tu intervención, no todo merece tu energía. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es estar en silencio, porque en ese espacio se revelan verdades, porque en esa pausa otros pueden escucharse a sí mismos, y porque desde ahí tú te conviertes en un faro, no en un eco. Así que ahora te invito a observar tu día y preguntarte: ¿en cuántas situaciones intervienes por inercia, por costumbre, por necesidad de controlar? ¿Y cuántas de ellas podrías simplemente mirar, sin entrar? Haz ese pequeño cambio y verás cómo cambia todo. En el próximo apartado, vamos a explorar qué ocurre cuando no solo observas, sino que eliges el silencio como escudo. Porque el silencio, cuando es consciente, no es vacío, es contención. Y es ahí donde la filosofía estoica encuentra uno de sus mayores tesoros. Perdonar no es volver a confiar. Perdonar no es lo mismo que confiar de nuevo. Y si alguna vez confundiste esos dos actos, probablemente saliste herido más de una vez, porque nos han enseñado que el perdón es generoso, noble, incluso necesario para sanar. Y sí, perdonar libera, pero no te obliga a mantener el vínculo con quien te hirió. Ese es el error. Pensar que para demostrar que perdonaste, tienes que volver a abrir la puerta. Que para ser una buena persona, tienes que dejar entrar de nuevo a quien ya cruzó los límites. No, perdonar no es olvidar lo que ocurrió, ni hacer como si nada. Es mirar de frente la herida, aceptar el daño y soltar la rabia que te ata al pasado. Pero eso no significa que tengas que volver a ponerte en el mismo lugar frente a la misma persona, con las mismas condiciones. El perdón es un acto interno. La confianza se construye con hechos, no con buenas intenciones. ¿A quién has perdonado, pero sigues dejando entrar? Aunque dentro de ti sabes que ya no deberías, puede ser alguien que cada vez que vuelve, arrastra consigo culpa, manipulación, promesas vacías. Y tú, por lealtad, por nostalgia o por debilidad, bajas la guardia. Y entonces, todo vuelve a empezar. Una herida nueva, el mismo patrón. Otra vez tú, sosteniendo un vínculo que ya no tiene raíz sana. Epicteto decía: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y esa libertad interior empieza cuando entiendes que perdonar no significa ceder tu dignidad. Puedes perdonar y al mismo tiempo tomar distancia.
puedes soltar el rencor sin abrir de nuevo tu corazón a quien no supo cuidarlo. Esa es la fuerza del estoicismo, te enseña a separar lo que depende de ti, tu perdón, tu paz, tu autocuidado de lo que no depende de ti, el cambio del otro, sus actos, sus disculpas. Hay reencuentros que no sanan, solo reactivan lo que nunca se resolvió. Personas que no cambiaron, solo aprendieron a disimular. Y si tú no cambias tu forma de relacionarte con ellas, no es porque seas más compasivo, es porque sigues esperando algo que ya sabes que no va a llegar. El estoico no es frío ni insensible, es claro, sabe que el alma necesita limpieza, no confusión, que el perdón verdadero no es fingir que no duele, sino elegir no cargar más con ese peso. Pero tampoco se engaña, no todos merecen un lugar en su vida solo porque han sido perdonados. Esto no se trata de rencor, se trata de límites, de aprender a decir te perdono, pero no regreso. Te deseo paz, pero lejos de la mía, porque hay vínculos que se convirtieron en cárceles. Y cuando decides soltar, no estás siendo cruel, estás volviendo a respirar. En tu vida cotidiana, esta claridad se entrena. Cuando alguien que te falló vuelve con excusas, detente, escucha tu cuerpo, observa tu intuición. ¿Sientes paz o tensión? ¿Te expandes o te encoges? Eso es más revelador que cualquier palabra. Y si decides poner distancia, hazlo con firmeza tranquila. No necesitas gritar, no necesitas justificarte, solo necesitas ser fiel a ti mismo. Séneca escribió: es más fácil no dejar entrar que tener que echar después. Esa frase cobra sentido cuando miras hacia atrás y reconoces todas las veces que volviste a empezar algo que ya estaba roto. Perdonar es sabio, confiar. En cambio, requiere pruebas. Y cuando esas pruebas no existen, no estás obligado a insistir, ni aunque sea familia, ni aunque compartan historia, ni aunque una parte de ti aún sienta cariño. El cariño también puede doler si no tiene dirección ni cuidado. Haz este pequeño ejercicio. Hoy piensa en una persona a la que ya perdonaste, pero que sigues dejando entrar a pesar de que cada vez que lo haces, pierdes algo de ti. ¿Qué pasaría si hoy cerraras esa puerta con serenidad? ¿Qué espacio se abriría en tu vida? ¿Qué paz recuperarías? Porque cada vínculo que sueltas desde la claridad es un lugar nuevo que se abre dentro de ti para florecer. En el próximo bloque, vamos a hablar de esa paz que llega, cuando por fin entiendes que poner límites no es egoísmo, sino respeto por lo que has aprendido. Porque el estoicismo no solo te enseña a resistir el dolor, también a proteger tu crecimiento. Memento mori. La muerte no es tragedia, es maestro. Hay una pregunta silenciosa que rara vez nos atrevemos a formular, pero que tiene el poder de transformarlo todo. Y si hoy fuera tu último día, no mañana, no dentro de un año. Hoy, aquí, ahora. La mente se detiene. El cuerpo lo siente, el alma se sobresalta, porque de pronto, todo lo que parecía urgente deja de importar, y todo lo que realmente importa toma una nitidez que asusta. Esa es la enseñanza más clara de Memento Mori. Recuerda que vas a morir, no como una amenaza, como un llamado a despertar. La muerte no es tragedia, es maestra. No viene a quitarnos la vida, viene a mostrarnos cómo vivirla de verdad, porque mientras sigamos creyendo que el tiempo es infinito, seguiremos posponiendo lo esencial, seguiremos discutiendo por tonterías, aferrándonos al orgullo, guardando rencores, olvidando abrazos, diciendo ya habrá tiempo como si el calendario nos perteneciera, pero el estoico no vive en la fantasía de la eternidad. Vive aquí, con los pies clavados en el ahora y la conciencia puesta en lo inevitable. Por eso, Memento Mori no es pesimismo,
Es claridad. Es ese golpe suave pero firme que nos devuelve a lo real. No sabemos cuánto tiempo tenemos. Y en esa incertidumbre está el regalo más valioso de todos. Piensa en la última discusión absurda que tuviste. Esa que al recordarla ahora, con calma, te parece pequeña, insignificante. Tal vez fue con tu pareja, con tu hijo, con alguien que amas. Tal vez defendías tu punto de vista, sin darte cuenta de que en realidad lo único que querías era ser escuchado, ser visto. Y si ese fuera el último recuerdo compartido, así querrías despedirte. La filosofía estoica no nos pide vivir con miedo, sino con propósito. Nos pide mirar la muerte como una consejera silenciosa que nos acompaña, no para asustarnos, sino para ayudarnos a priorizar. Séneca lo dijo con una lucidez que atraviesa los siglos: no es que tengamos poco tiempo, sino que lo perdemos. ¿Cuántas horas regalamos al resentimiento? ¿Cuántas mañanas despertamos con el alma dormida? ¿Cuántas veces postergamos ese te quiero pensando que siempre habrá un después? La muerte viene a cortar ese autoengaño. Nos pone un espejo delante y nos pregunta sin palabras: ¿estás viviendo o solo sobreviviendo? No se trata de volverse sombrío, ni de caminar con angustia constante. Se trata de tomar conciencia, de entender que cada momento es único, precisamente porque no se repite. Y cuando vives así, empiezas a elegir distinto. Empiezas a dejar de lado lo que no nutre, lo que no construye, lo que solo ocupa espacio sin sentido. Memento mori es una brújula moral. Ante una decisión difícil, pregúntate si supiera que hoy es el final. ¿Elegiría lo mismo? Cuando sientas que estás cayendo en la queja o en la crítica, respira y piensa: si este fuera mi último día, esto es lo que quiero dejar en el aire. Cuando tengas miedo de arriesgar, de amar, de expresar lo que sientes, recuérdalo: la vida no está garantizada, y eso no es una amenaza, es una oportunidad. Porque quien acepta la muerte deja de tenerle miedo a vivir. Los estoicos no se obsesionaban con la muerte, pero la traían a la mente cada día. Marco Aurelio. Cada noche se recordaba que la jornada siguiente podría no llegar, no como un acto de pesimismo, sino como una forma de pulir el alma. Y en ese ejercicio diario cultivaban gratitud, apreciaban lo simple, elegían con más firmeza, amaban con más presencia. Hoy te invito a hacer una pausa. Toma papel y lápiz, o simplemente cierra los ojos, y responde con honestidad si hoy fuera tu último día. ¿Qué ya no harías más? ¿Qué persona dejarías de perseguir? ¿Qué preocupación soltarías? ¿Qué palabras te atreverías, por fin, a decir? Escríbelo. Siente el temblor interno que esa pregunta provoca. No huyas de él. Es ahí donde empieza el cambio real, porque la verdad es que no sabemos cuánto tiempo nos queda, pero sí sabemos qué tipo de vida queremos dejar atrás. Y ese es el poder del memento mori. No te pide que controles el cuándo, te pide que elijas el cómo. Cómo vives, cómo amas, cómo cierras el día. Y si cada noche te acuestas en paz contigo, la muerte, cuando llegue, no será enemiga, será testigo. En el siguiente bloque, vamos a explorar cómo usar esta conciencia sobre la muerte para tomar decisiones más sabias en la vida. Porque cuando dejas de temerle al final, por fin empiezas a vivir de verdad. Has llegado hasta aquí, y eso ya dice mucho de ti. Porque no todo el mundo se detiene a reflexionar. No todo el mundo elige crecer por dentro en lugar de buscar distracciones por fuera. Hoy has recorrido un camino de conciencia, reconociendo verdades que quizás llevaban tiempo tocando tu alma en silencio. Has comprendido que perdonar no es volver a confiar, que el dolor puede ser maestro, que el silencio no es debilidad
y que recordar que vas a morir no es tragedia, sino brújula. Cada uno de los principios que compartimos no busca imponerte una forma de vivir, solo busca devolverte el poder de elegirla. Desde la claridad, desde la calma, desde la honestidad contigo, ahora te invito a dar un paso sencillo, pero profundo. Cierra los ojos esta noche y pregúntate, ¿estoy orgulloso de cómo viví hoy? No necesitas responder con palabras. Tu cuerpo lo sabrá, tu corazón lo sabrá, y si algo dentro de ti susurra que puedes hacerlo mejor, entonces elige mañana como un nuevo comienzo. No esperes a tener tiempo. Haz del presente tu mayor prioridad. Y si este contenido te ha ayudado a mirar la vida desde otro ángulo, si ha encendido en ti una chispa de lucidez, de paz o simplemente de compañía, entonces considera suscribirte al canal. No por rutina, sino porque aquí seguirás encontrando espacios donde la mente descansa y el alma se fortalece. Déjame en los comentarios, ¿qué parte de este mensaje resonó más contigo? ¿Qué enseñanza te llevas hoy? ¿Y cómo piensas aplicarla? Quiero leerte, quiero que este espacio también sea tuyo. Y si quieres seguir profundizando en esta transformación estoica, te recomiendo que veas el siguiente video, donde exploramos el poder de los límites silenciosos y cómo proteger tu energía sin levantar la voz. Te aseguro que no lo olvidarás. Gracias por estar aquí, gracias por escucharte y sobre todo, gracias por no rendirte contigo.